Tienes razón, aquí está el guión expandido a 10,000 más caracteres, todo corrido, listo para Loop Boys. El océano cubre el 71% de la superficie de este planeta y el 95% de él nunca ha sido explorado por el ser humano. No es una cifra poética. Es un hecho científico documentado. Lo que eso significa en términos reales es que la mayor parte del mundo en el que vivimos es un agujero negro de información. No sabemos qué hay ahí abajo. No sabemos qué se mueve en esas profundidades. No sabemos qué ha estado viviendo ahí mientras nosotros construíamos civilizaciones en la superficie. Y durante siglos, los únicos que se atrevieron a acercarse al océano de verdad, los marineros, los pescadores, los exploradores marítimos, volvieron con historias que ningún hombre de tierra firme quería creer. Los llamaron locos. Los llamaron supersticiosos. Pero las historias siguieron apareciendo, en distintos océanos, en distintas épocas, descritas por personas que no se conocían entre sí y que sin embargo decían haber visto lo mismo. Este es el iceberg de las leyendas más aterradoras del océano. Empecemos desde la superficie, desde lo que cualquier persona puede leer en un libro de historia sin que le tiemble la mano. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín Mare Celeste fue encontrado flotando a la deriva en el Atlántico, cerca de las Azores. El barco estaba en perfectas condiciones. La carga intacta. La comida servida en la mesa. Las camas sin hacer. Los objetos personales de la tripulación en su lugar. Y absolutamente nadie a bordo. No había señales de lucha. No había sangre. No había nota de despedida. La tripulación entera, 10 personas incluyendo la esposa e hija del capitán, había desaparecido sin dejar rastro en medio del océano abierto. Se propusieron decenas de explicaciones a lo largo de los años. Piratas, motín, gas tóxico de las bodegas de carga, tromba marina, pánico colectivo ante una amenaza desconocida. Ninguna explicó satisfactoriamente por qué la comida estaba servida como si alguien fuera a sentarse a comer en cualquier momento. Ninguna explicó por qué los botes salvavidas seguían a bordo. Ninguna explicó la ausencia total de cualquier señal de lo que había ocurrido. El Mare Celeste sigue siendo el misterio marítimo más famoso de la historia y después de más de 150 años nadie ha dado una respuesta que cierre el caso. Bajemos un nivel. El Triángulo de las Bermudas es quizás la leyenda oceánica más conocida del siglo XX. Una zona del Atlántico delimitada por las Bermudas, Puerto Rico y Miami donde cientos de barcos y casi 100 aviones habrían desaparecido sin explicación. Uno de los casos más documentados es el del vuelo 19, ocurrido en diciembre de 1945. 5 aviones torpederos de la Marina estadounidense despegaron de Fort Lauderdale para un ejercicio de navegación de rutina y nunca regresaron. Las comunicaciones registradas muestran a los pilotos completamente desorientados, incapaces de identificar su posición a pesar de volar sobre aguas que conocían perfectamente. El líder del escuadrón reportó que sus instrumentos habían dejado de funcionar y que el océano no se veía como debía verse. El avión de rescate enviado a buscarlos también desapareció. 14 hombres más. Sin restos. Sin señales de emergencia. Sin rastro de ningún tipo. La versión escéptica dice que las desapariciones en esa zona son estadísticamente normales para un área de tanto tráfico marítimo y aéreo. Pero los pilotos del vuelo 19 eran instructores con miles de horas de vuelo. Y sus últimas palabras transmitidas antes de desaparecer fueron que no reconocían el océano que tenían debajo. Seguimos bajando. En la mitología escandinava, el kraken es una criatura de proporciones tan descomunales que cuando emerge a la superficie los marineros confunden su lomo con una isla y desembarcan en él sin saber que están parados sobre un ser vivo. Cuando el kraken decide sumergirse, el remolino que genera es tan violento que arrastra hacia el fondo todo lo que hay en kilómetros a la redonda. Durante siglos esta criatura fue tratada como fantasía pura de marineros borrachos. Hasta que en el siglo XIX empezaron a aparecer en las playas cadáveres de calamares de dimensiones que la ciencia no tenía catalogadas. El calamar gigante, Archaeopteryx dux, puede alcanzar 13 metros de longitud y tiene ojos del tamaño de un plato de cena, los más grandes de cualquier animal conocido, diseñados para ver en la oscuridad absoluta de las profundidades. Durante décadas fue conocido solo por restos fragmentados encontrados en estómagos de cachalotes. No fue fotografiado vivo en su hábitat natural hasta el año 2004.
Durante 2000 años, marineros de distintas culturas y distintos océanos describieron con precisión una criatura que la ciencia tardó siglos en confirmar que existía. La pregunta que queda abierta es qué tan grande puede llegar a ser lo que vive en las zonas más profundas, donde ninguna cámara ha llegado todavía y donde la presión destruiría cualquier submarino convencional. Ahora llegamos al nivel que empieza a pesar de verdad. En diciembre de 1900, el barco de aprovisionamiento llegó a la isla de Eilean Mor, en el archipiélago de las Hébridas exteriores de Escocia, y encontró el faro completamente desierto. 3 fareros experimentados, hombres que conocían el mar y sus peligros mejor que nadie, habían desaparecido. Las camas estaban sin hacer. La comida estaba sobre la mesa. Las sillas estaban en su lugar. Los relojes seguían funcionando. La puerta del faro estaba cerrada con llave desde adentro. No había señales de lucha. No había nota. No había absolutamente ninguna explicación. La investigación oficial concluyó que probablemente una ola gigante los arrastró mientras revisaban el equipo exterior. Pero el diario del farero principal, encontrado intacto dentro del faro, registraba algo que nadie supo cómo interpretar. En sus últimas entradas describía una tormenta de una violencia inusual. Luego anotaba que uno de sus compañeros lloraba sin razón aparente y se negaba a explicar por qué. Que el otro se había encerrado en su habitación y no respondía. La última entrada era de 3 días antes de que llegara el barco de aprovisionamiento. Los registros meteorológicos de la zona indicaban que durante esos 3 días el tiempo había sido completamente tranquilo. Sin tormenta. Sin olas extraordinarias. Sin ninguna condición que explicara lo que el diario describía ni lo que encontraron cuando llegaron. Bajemos más. La fosa de las Marianas es el punto más profundo de los océanos del planeta. 11.000 metros hacia abajo. Una presión de más de 1000 atmósferas. Oscuridad absoluta y total. Temperaturas cercanas al punto de congelación. Las poquísimas expediciones que han llegado al fondo han encontrado formas de vida que no deberían poder existir bajo esas condiciones según los parámetros biológicos convencionales. Organismos sin luz, sin calor, alimentándose de minerales y sobreviviendo bajo una presión que aplastaría cualquier estructura conocida. Y desde esas profundidades se han detectado sonidos que los investigadores no han podido clasificar con certeza. El más famoso fue registrado en 1997 y denominado el Blob. Un sonido de bajísima frecuencia y potencia extraordinaria, captado simultáneamente por múltiples hidrófonos separados por miles de kilómetros entre sí. Su amplitud superaba con creces la de cualquier animal marino conocido, incluyendo la ballena azul, el ser vivo más grande del planeta. La NOAA lo atribuyó años después a actividad de fractura de hielo antártico. Pero durante años nadie tuvo una respuesta y la estructura de frecuencia del sonido tenía características que los propios investigadores describieron como biológicas, sin poder explicar de qué organismo podrían provenir. Continuamos descendiendo. Lo que muy pocos mencionan cuando hablan del océano es que el nivel del mar no siempre estuvo donde está ahora. Durante la última glaciación, hace entre 10 y 12.000 años, el nivel del mar era entre 100 y 120 metros más bajo que hoy. Eso significa que zonas costeras que hoy están sumergidas eran tierra firme habitada hace apenas 12 milenios. Y los arqueólogos marinos llevan décadas encontrando lo que eso implica. Ciudades. Estructuras. Construcciones humanas bajo el agua. Alejandría tiene edificios de la época ptolemaica sumergidos frente a su propia costa. La bahía de Cambay en India tiene lo que el sonar detectó en el año 2001 como una ciudad de más de 9000 años de antigüedad bajo el agua, con muros, cimientos y estructuras que podrían ser calles. Yonaguni en Japón tiene formaciones submarinas con ángulos rectos, plataformas escalonadas y columnas que un sector de la geología atribuye a procesos naturales y que otro sector de investigadores no puede explicar satisfactoriamente como tales. Lo que eso significa es que civilizaciones que existieron antes de lo que la historia oficial reconoce construyeron en zonas costeras que el océano se tragó cuando el hielo se derritió. No como leyenda. Como consecuencia geológica directa y documentada. Lo que no sabemos es cuántas de esas ciudades están todavía ahí abajo, a qué profundidad y qué guardaban. Ahora llegamos al fondo del iceberg. Al nivel que casi nadie toma en serio hasta que lo piensa despacio. En 1928, el escritor H.P. Lovecraft publicó un cuento sobre una entidad colosal que dormía en una ciudad sumergida en algún punto remoto del Pacífico, esperando que las estrellas se alinearan correctamente para despertar y volver a gobernar la Tierra.
La llamó Cthulhu y describió su ciudad hundida, RLIE, con coordenadas ficticias en el Pacífico Sur. Lo descartaron como ficción de terror y así fue tratado durante décadas. Lovecraft murió en 1937, pobre y sin reconocimiento. Pero en 1997, 60 años después de su muerte, los hidrófonos de la NOAA captaron el blog desde una zona del Pacífico Sur que los investigadores independientes señalaron como geográficamente próxima a las coordenadas que Lovecraft había asignado a Ruaa en su ficción escrita en 1926. La NOAA nunca comentó esa coincidencia. Lovecraft no tenía acceso a datos oceanográficos modernos. No existían hidrófonos en su época. No había forma de que supiera lo que había en esa zona específica del Pacífico. Y sin embargo las coordenadas de su ciudad ficticia y el origen de un sonido submarino de origen desconocido registrado décadas después de su muerte apuntan aproximadamente al mismo lugar. El océano cubre el 71% del planeta. Solo conocemos el 5% de lo que hay adentro. En el 95% restante, en la oscuridad total, bajo una presión que destruiría cualquier cosa que intentáramos enviar a investigar, algo se mueve. Los instrumentos lo detectan. Los sonidos llegan. Y las historias que los marineros contaron durante siglos, las que todos descartaron como superstición, siguen siendo la descripción más precisa que tenemos de lo que hay ahí abajo.